Muy bien, amables televidentes, gracias por seguirnos acompañándonos. Continuamos con nuestro quinto y último boletín informativo del día. Melissa. Así es, mi querido compañero, y pues te informo que ya todos nuestros corresponsales y reporteros están ubicados en varios puntos de la ciudad de Barranquilla para llevarnos la información actualizada y detallada de este cierre de la jornada electoral 2015. Adelante, compañeros. Estuvimos en las calles de la ciudad preguntándole a los barranquilleros qué es lo que creen que le hace falta a la ciudad y en qué es lo que más debe trabajar el próximo alcalde. De pronto un poco de inversión en las vías, el tema de infraestructura vial está un poco complicado, me parece a mí. Primero que todo la seguridad y segundo un poco más de aseo. En cuanto a que, ¿cómo es que la alcaldía debiera ponerle un poquito más de mano dura? Porque en las calles tiran muchos escombros, muchos desechos. Los alcaldes deben tener conocimiento en las vías, en los alrededores, tener buenos servicios. Los secretarios, porque el alcalde es la primera autoridad, pero el alcalde nombra a los secretarios y los secretarios deben manejar su procedimiento, los que le toca, el secretario de gobierno, el de salud, el de educación, ¿entiendes? Esos tienen que ir, no echarle el agua sucia al alcalde, sino el alcalde los nombra, pero ellos tienen que ser responsables al puesto que cojan. Bueno, no solamente en una, en todas. Ya en toda lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es el transporte y algo primordial que es lo principal, la seguridad del ciudadano. Debe trabajar en mucho porque aquí se necesitan demasiadas cosas, sobre todo esa inseguridad que tenemos que ya no se puede vivir tranquilo. Tenemos problemas con la salud, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de vivienda, tenemos tantos problemas que yo creo que el que entre a trabajar tiene que ponerse las pilas porque tiene que hacerlo bien y apoyarse pues de las personas que lo vayan a acompañar, que sean personas honestas, que sean personas honradas, que trabajen en realidad por el pueblo, por las necesidades del pueblo. Para mí el transporte público es un poco deficiente, también el servicio de energía no es muy confiable, por decirlo así, y pues por ahora eso. Ya primero que todo es como mejorar su infraestructura. Por ejemplo, tenemos la Universidad de Atlántico, la que queda aquí en la 44. Me parece que ha quedado muy abandonada y sería muy bueno que la hicieran, no sé, un mega colegio, donde buscaran los aportes para que se apoye también a la ciencia, a la astronomía y todos esos avances, porque Colombia no se puede quedar como un país tercermundista, tiene que surgir y no solo nos podemos quedar con una economía de materia prima, sino industrializarnos más. Y los próximos alcaldes y gobernadores que resulten elegidos en el día de hoy tendrán el gran reto de continuar la labor el próximo 1 de enero de 2016, día en que se posicionen de los alcaldes inmediatamente anterior, Melissa. Claro que sí, y Oriana Lewis, nuestra periodista, estuvo con la alcaldesa Elsa Noguera contándonos un poco acerca del balance que tuvo de su candidatura del 2011 al 2015. Adelante, Oriana. Barranquilla ha avanzado muchísimo, sin duda, pero tenemos que llegar mucho más lejos y tenemos que lograr muchos más propósitos para una ciudad que se proyecta como la ciudad del futuro. Especialmente más generación de espacios públicos. Hemos podido ver cómo la gente está disfrutando tanto los parques y las plazas, porque nos permite integrarnos, pero al mismo tiempo hay que conectarnos con nuestro río Magdalena. Se ha hecho un gran esfuerzo con el desarrollo de la Loma y con el centro de eventos, pero tenemos que lograr que Barranquilla se conecte mucho más hacia el río. En materia social, si bien se ha bajado muchísimo la pobreza, lo cierto es que aún tenemos enormes desafíos hacia adelante.
y tenemos que priorizar siempre la inversión en las familias más necesitadas. Hay que mejorar mucho más en educación, hay que mantener este modelo de salud que es ejemplo a nivel nacional, hay que seguir construyendo viviendas para las familias más necesitadas, hay que seguir pavimentando las calles para que Barranquilla cada vez sea una ciudad mucho más justa. Bueno, lo más importante a mi juicio es que estamos saldando brecha social, la inversión está llegando a nuestros barrios, la educación ha logrado unos resultados importantísimos, pero al mismo tiempo aceptamos un desafío de apostarle a lo que antes creíamos que era imposible, como es iniciar la solución de los arroyos, como es conectarnos con el río Magdalena, y sobre todo proyectar a Barranquilla como la ciudad perfecta para hacer inversión. Por eso hoy todo el mundo en Colombia quiere venir a Barranquilla. El tema de movilidad es uno de los temas más importantes y relevantes, no solo en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, sino a nivel nacional. Por eso nuestros periodistas estuvieron abarcando uno de esos temas y pues Oriana Lewis estuvo acompañada del secretario de Movilidad, Luis Pulido, para conocer las impresiones de cara a lo que viene a los próximos alcaldes en una materia que es bastante tocada y bastante que pide la población de Barranquilla. Adelante con la entrevista del doctor Luis Pulido. ¿Cuál cree usted que son los retos a los que se debe enfrentar la próxima alcaldía en cuanto a temas de movilidad? Sí, lo importante que debemos observar es la integración del transporte público a fin de que se promueva el uso del transporte público, que con esto ayudamos a mitigar los problemas de movilidad. O sea, actualmente están ingresando 65 kilómetros en línea de vehículos y que es costoso seguir construyendo vías, puentes, infraestructura. Entonces debemos apostarle al transporte público colectivo o masivo y desestimular el transporte particular. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿cómo está preparada Barranquilla para estas próximas elecciones en cuanto a temas de transporte, de movilidad? Sí, nosotros pedimos unas medidas a fin de que se logre tener unas buenas justas electorales donde se van a elegir autoridades y corporaciones públicas territoriales en la ciudad de Barranquilla. Para ello hemos prohibido el cargue y descargue de camiones en el horario de 8 de la mañana a 10 de la noche del día 25. Para Unicinco Reporta es importante contar con la opinión de nuestros pequeños, de los colegios representantes de las distintas instituciones de Barranquilla. Por eso Omar González estuvo en varios puntos de Barranquilla averiguando acerca de qué opinan ellos de las elecciones 2015. Alcalde, gobernador, consejo, asamblea y edil. Gobernador, alcalde, la asamblea, consejo y edil. Creo que son gobernador, alcalde, edil, asamblea y otro ahí que no sé. Bueno, no los tengo claro por el hecho de que no soy mayor de edad, pero sí tengo presente que son los alcaldes, gobernadores, ediles. Tengo conocimiento de algunos, como es el edil, el consejo, asamblea, gobernador. Pues del alcalde y el gobernador creo que son los que se encargan del plan de desarrollo respectivamente del departamento y del municipio. El consejo se encargan de representar al pueblo y aprobar las decisiones que el alcalde o el gobernador proponen, y el edil es el encargado de cada zona de la ciudad de Barranquilla. Bueno, el del alcalde obviamente es algo municipal, también dirigir municipalmente. El concejal ya sí es como un grupo de personas que se reúnen para aprobar proyectos. El edil también sería, pero por una determinada zona, sea suroriente, occidente o lo que sea. Y también el gobernador, que ya sí sería por
por la costa. Sí sé que el alcalde es el que va a manejar la ciudad de Barranquilla, el que va a tomar las decisiones de Barranquilla, con la ayuda del gobernador, que es el que va a ser el del Atlántico. Yo creo que todos aquí vimos dependiendo de cómo esté el AMPA en la ciudad. También en la salud hay gente que llega a balear a los hospitales, se demora 1 a 3 horas y todavía no lo atienden. Y la educación pues cada vez mejora un poquito más. Bueno, Barranquilla es una ciudad que prospera, o sea, se ha invertido bastante en lo que es educación, pero le faltan muchas cosas respecto a la movilidad. Barranquilla en sí debería invertir más en esto, en lo que es la construcción de nuevas carreteras, calles, todo ese tipo de cosas, y la inseguridad también de la ciudad que se ve hoy en día. Todavía tienes muchas dificultades en la salud, en la educación ya ha mejorado un poco con tantas becas que está dando el gobierno y tantos megacolegios que le han servido a los jóvenes, que ya es fácil uno poder ingresar a una universidad pública o por medio de becas y por el promedio de IFES, entonces ya eso nos ha servido mucho. Pero también tenemos la dificultad un poco en la seguridad, todavía falta mejorar, y la salud, que aún todavía es terrible. He visto que las administraciones que han pasado han sido de manera positiva un buen aporte para Barranquilla, y pienso que con la nueva administración, si manejan lo mismo, sería también positivo para la ciudad. A la seguridad, a la salud, a la calidad de vida de las personas. Para mí la administración de la ciudad debería trabajar principalmente en educación, salud y movilidad, pero creo que su punto de atención va a ser la parte de construcción, de que la ciudad se vaya expandiendo, porque eso es lo que están haciendo, entonces creo que va a seguir en lo mismo. Y a esta hora, cuando ya ha transcurrido la mayor parte de la jornada electoral, tenemos datos actualizados de nuestro compañero Omar Álvarez, que nos tiene noticias, datos de lo que ha sucedido en los pormenores de este día 25 de octubre en las elecciones a gobernadores y alcaldes. En este momento todas las mesas de votación del país han sido cerradas, y también en el cierre de esta emisión les traemos las principales informaciones que se generaron por estas elecciones 2015. Lo primero es que 139 personas fueron capturadas en todo el país por cometer delitos electorales. Además de esto, la Fiscalía General de la Nación informó que incautó 1.703 millones de pesos que iban a ser utilizados en la compra de votos. Además de esto, en el municipio de Soledad se realizó la denuncia de que un senador de la República que se disponía a votar en este lugar agredió físicamente a uno de los electores que se encontraba en el lugar. Aunque todos los puntos transcurrieron con total normalidad, al final de la jornada se vio un aumento notable de personas que, como es costumbre, dejaron para última hora ir a votar. En este momento se presenta en todo el departamento del Atlántico una confusión de cédulas, ya que al momento de entregarlas en las mesas de votación eran confundidas por los jurados. En este momento cientos de personas utilizan las redes sociales para contactar a los verdaderos dueños de estos documentos de identidad. Todo está dispuesto desde la Registraduría de la Nación para empezar con el escrutinio de estas elecciones. En Juan de Acosta se presentó un serio caso de suplantación de identidad y varias personas fueron capturadas por este hecho. En el día de hoy lamentamos la muerte de José Guerra Tulena, dirigente político conocido como el Gran Cacique de Sucre. Varias personas que se disponían a votar fueron capturadas, ya que al ser revisados sus números de identificación se encontraron con que estas personas poseían orden de captura. En Plato Magdalena, durante toda la jornada electoral, se presentaron disturbios que obligaron a pausar el proceso durante varias horas. Sin embargo, luego de la llegada de más uniformados y de personal del SMAT, se pudo reanudar la jornada electoral y así finalizarla en completa calma. Un atentado se presentó en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, que deja como saldo 5 personas muertas y 2 personas heridas. Esta es toda la información que deja las elecciones 2015.
Y a esta hora tenemos a varios de nuestros reporteros en varios puntos de Barranquilla informándonos, actualizándonos de todo lo que pasa en el cierre de las elecciones 2015. Adelante, compañeros. A esta hora nos encontramos en el punto de votación Elías Chewi. Estamos junto al mayor Juan Monroy, que nos va a comentar cómo observó la jornada electoral en el día de hoy. Muy buenas tardes para todos. La jornada electoral ha transcurrido sin ninguna novedad. Hemos tenido la oportunidad de tener una identificación biométrica, un dispositivo electrónico implementado por parte de la registraduría, que nos ha permitido de alguna manera garantizar la identidad de las personas y de esta manera hacer muy ágil este proceso. Tenemos un dispositivo policial montado desde días anteriores y hasta el momento pues ha fluido muy bien la actividad acá en las 23 mesas que tenemos en el momento establecidas para puestos de votación. Muchas gracias, mayor, por su visión sobre el tema. Ever Mejía para Unicinco reporta. Después de un agitado día electoral, desde el Colegio La Normal La Hacienda, en donde se calcula que más de 5.000 personas ejercieron su derecho y deber al voto, nos despedimos Alexandra Barrios y Oriana Lewis para Unicinco Reporta. Finalizamos la transmisión desde el Colegio Bisbee La Salle, donde hasta la 1 de la tarde se tuvo un reporte de aproximadamente 5.000 personas de las 9.000 que se esperaba llegaran a este punto de votación a ejercer su derecho. Natalia Tarazona, Unicinco Reporta. Ahora en el Colegio Lourdes de la ciudad de Barranquilla, donde la jornada transcurrió con varias irregularidades, entre las que estuvo falta de control policial a las afueras, pues llegaron transportes con cantidades masivas de gente, además que se entregaron publicidades políticas, y otra como en el caso de la mesa 26, donde se había habilitado para personas que habían tenido problemas con transhumancia, y luego las personas no pudieron votar, por la cual se tuvieron que marchar. Luego la lista que era necesaria para que esas personas votaran llegó, pero demasiado tarde. Por eso hay personas que se quedaron sin votar en esta parte del Colegio Lourdes de la ciudad de Barranquilla. Para Unicinco TV informó Rubán Arias. Las hadas políticas que se han vivido en estas elecciones ha sido evidente. Muchos de los candidatos que están lanzándose y pues que van a ser elegidos han sido de familias que pues ya conocemos, muchos nombres, muchos apellidos, y pues precisamente gobernadores, alcaldes, concejales y asamblea se conocen nombres anteriormente. Precisamente de ese tema estuvo José Caparrós hablando con el doctor Tadeo Martínez acerca de cuál es el panorama que tendrán los próximos alcaldes y gobernadores prontos a posicionarse este 1 de enero. Seguimos en nuestro cubrimiento de las elecciones regionales 2015. Estamos ahora con el periodista Tadeo Martínez. Él es un cartagenero egresado de la Universidad de La Sabana, quien además se desempeña como corresponsal de la revista Semana en la Región Caribe y de todos los portales web de la casa editorial Semana. Bienvenido, Tadeo. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Tadeo, en términos de transparencia se puede hablar que la región Caribe es un poco más propensa a la corrupción según lo que se informa desde los medios de comunicación nacionales. El comportamiento de la mayoría de los candidatos de la región es igual a las estrategias o a las conductas políticas de todos los candidatos en el país. Cuando tú miras lo que ha hecho la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, que han detenido registradores en todo el país, han detenido unos de La Guajira, han detenido otros de Sucre, pero en todo el país ha habido y hay históricamente conductas irregulares en materia electoral. Los únicos corruptos o los únicos que incurren en conductas típicas no son los de la costa. A lo largo de sus recorridos que ha realizado y en sus coberturas de las distintas elecciones, ¿qué comportamientos ha identificado en nuestra región? Digamos, el nepotismo es la conducta más
que más se repite. El sistema electoral nuestro tiene una resistencia a no erradicar ese tipo de comportamientos. Lo otro es la compra-venta de votos. La compra-venta de votos ya se estableció como una conducta, una relación entre el elector y los elegidos. Es decir, quien va a ser elegido va a buscar a los electores, si no tiene, como ocurre en la mayoría de los casos, una opinión muy amplia que le permita elegirse. Entonces busca, obviamente, a un grupo de electores que están dispuestos a vender el voto. ¿Sí? Y con respecto a las otras elecciones que usted ha cubierto, ¿usted cree que ha habido una evolución en términos de transparencia? Yo creo que las cosas han empeorado. Antes de las elecciones del año 91, teníamos algunas de las conductas típicas que hoy se ven, pero yo creo que el sistema electoral colombiano, como decía el mismo registrador hace poco, se basa en un código electoral hecho para hace 30 años. Entonces no tenemos un sistema electrónico de votación, no tenemos un sistema que permita saber en tiempo real cómo va la votación en cada puesto de votación. Es decir, que todavía no tenemos la madurez en nuestra región, o por lo menos en gran parte del país. Yo creo que no es que no tengamos la madurez en la región. Lo que pasa es que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, tú tienes a los principales medios de comunicación. En Bogotá tú tienes 10 millones de habitantes, de los cuales el 40 o el 45% de la población de Bogotá es clase media. Han pasado por una universidad, han pasado por un colegio, son obreros, pertenecen a sindicatos. Muchísimas gracias, Tadeo, por acompañarnos en nuestro cubrimiento. Esto ha sido todo por el momento. Seguimos con nuestros compañeros en nuestro set principal. Los medios de comunicación hacen parte de la importancia de estas elecciones 2015 y es que un ejemplo claro son las encuestas. Muchas personas en sus casas han cambiado sus opiniones porque en las encuestas sale un candidato más arriba, después baja el otro y a la hora de la verdad, a la hora de votar, votan por el candidato que salió con la encuesta más alta. Con relación a ese tema, estuvimos hablando con el doctor Maxwell Macombs, uno de los fundadores de las 5 teorías más importantes de la comunicación, y esto nos dijo acerca de cuáles son las percepciones que los medios de comunicación pueden cambiar en las personas antes de definir su elección en el voto. How many votes does each candidate have? ¿Cuántos votos ganó cada candidato? The second important segment El segundo segmento importante is why were people voting for different candidates? Es por qué diferentes personas o por qué las personas estaban votando por diferentes candidatos. Especially the leading candidate. Especialmente los líderes candidatos o los principales candidatos. Why is he or she the leader? ¿Por qué él o ella es el líder en las encuestas o en las votaciones? That's it. Eso es. Dentro de los funcionarios que se encuentran, que van a ocupar los diferentes cargos en el periodo 2016-2019, se encuentran los de asamblea y los concejales que pues estima que son 418 diputados y 12.065 concejales los que se van a elegir para ocupar esos cargos. Se dice en los datos de que los que se están lanzando, los candidatos que se están lanzando, se estima de que en la asamblea lleva 3.553 candidatos y en el consejo 91.925 candidatos. Por eso es importante identificar cuál es la diferencia entre lo que realmente hace un concejal y lo que puede hacer un diputado o miembro de las asambleas departamentales. Veamos la siguiente nota que habla acerca del tema. El concejal es aquella persona que en la mesa de dirigentes de una ciudad pues se encarga de avalar o reprobar algún programa que presente el alcalde elegido. Mayoría de veces no.
de pronto para que ayude a la gente de bajos recursos, a de pronto los proyectos buenos, que los pueda ayudar a valorar, digo yo, no sé, para que el alcalde los apruebe, me imagino. Está dispuesto para cuando el pueblo lo necesite, tengo entendido yo. No tengo ni idea. Respaldan al alcalde en cuanto a la toma de decisiones sobre contratos que hagan o obras que vayan a realizar en la ciudad. Ellos son los que también ayudan como que a aprobar una decisión del alcalde. El alcalde no puede tomar decisión sola si los concejales no están de acuerdo ya. No, ni idea, no tengo idea. Creo que es el que saca las leyes ¿para qué? Para la ciudad, para los buenos manejos de la ciudad. No sé, no tengo ni idea. Al momento de votar, entonces, por este cargo público, ¿qué tiene en cuenta? Pues en estos momentos pues votaría por mi papá, que se lanzó al consejo. Son 21 concejales para el distrito de Barranquilla particularmente. ¿Qué hace un concejal? Un concejal coadministra la ciudad, el caso de nosotros distrito, con el alcalde central de turno. También le hace control político a las decisiones que toma ese alcalde. Y es muy importante aclarar que el concejal no legisla, pues no hace parte de la rama legislativa, sino del ejecutivo. Entonces el concejal no produce leyes ni proyectos de ley, que a veces caemos en ese error. El concejal lo que produce son unos documentos que se llaman acuerdos, donde quedan consignados las decisiones tomadas por el cabildo. No. Llamados diputados son la entidad encargada de coadministrar con el gobernador. En vez de ser con el alcalde, lo es con el gobernador. Es un coadministrador de los bienes y los proyectos que se van a realizar dentro de un departamento. Están en política, pero no sé qué hace cada uno. No recuerdo. No se me viene como que a la mente. Solamente sabemos que hay que elegirlos, pero no sabemos para qué. Bueno, no sé. La verdad que no. La diferencia puntual que hay entre un concejal y un diputado es que el concejal se debe al municipio, caso de Barranquilla, al distrito. Sus electores residen en Barranquilla, mientras que un diputado se debe al distrito de Barranquilla más el resto de municipios del departamento del Atlántico. El diputado trabaja y hace parte de la Duma departamental o de la Asamblea departamental. Luego de escuchar las opiniones de los ciudadanos, nos queda una pregunta. ¿Realmente están eligiendo bien a sus representantes? Y para hablar del balance final de estas elecciones tenemos la voz autorizada del profesor universitario Fidel García. Claro que sí, en esos momentos nos vamos con Marcela Castellón. Adelante, Marcela. Nos encontramos con Fidel García, quien es comunicador social y periodista, especialista en desarrollo social y planificación para el desarrollo local. Es consejero de Gobierno y Asuntos Públicos y también es profesor de la Universidad del Norte en el área de Administración Pública y Evaluación de Políticas Públicas. Doctor García, bienvenido. Gracias, Marcela. Doctor García, primero un balance. ¿Cómo terminó la jornada electoral? Creo que ha sido una jornada democrática exitosa. Realmente hemos visto mucha gente en las calles muy motivada, entendiendo de que definitivamente su voto es una decisión no solo política, sino ciudadana, que tiene que ver con su deber de definir un destino para su territorio donde está viviendo. Y creo que también hay una gran efervescencia, digamos, de los movimientos y de los partidos políticos. En general hemos visto una jornada organizada. Creo que son pocos los puntos donde han habido dificultades, pero muy motivado. Creo que en general la votación, creo yo, va a ser muy positiva y seguramente está colmando las expectativas. Doctor García, Colombia es un país que se prepara para el posconflicto y en estas elecciones giró mucho la idea de que íbamos a elegir a nuestros gobernantes para la paz. ¿Cree que los ciudadanos captaron, entendieron este mensaje? Creo que en las zonas donde el conflicto ha sido más sensible, seguramente el votante tiene muy en cuenta este aspecto.
Dudo un poco de los grandes centros urbanos, de las grandes ciudades que son las que concentran el 70% de la población en Colombia. Probablemente el conflicto allí no nos golpea, nos golpea un poco más la inseguridad, por ejemplo, ciudadana, el tema de la violencia en las calles, el tema de los jóvenes en riesgo, de la pobreza, de la movilidad. Quizás esos temas son más cercanos al citadino, ¿verdad? Pero indudablemente que el tema del posconflicto va a ser clave para el destino de la nación, porque en todo caso el conflicto de Colombia fue un conflicto extenso, fue un conflicto diverso y fue un conflicto territorial, expreso en lugares muy concretos de la geografía nacional. Así que indudablemente el hecho de elegir autoridades locales que sean sensibles al posconflicto y a entender cómo su gobierno y su territorio puede crear condiciones para una paz sustentable va a ser estratégico para el país. ¿Es posible, tal como afirmó el presidente Juan Manuel Santos esta mañana, que estas sean las últimas elecciones de una Colombia en guerra? Esa es la confianza y esa es la fe que todos tenemos en esta posibilidad para el país. Confiamos que Colombia aprenda la lección, ¿verdad? Es mucho mejor definitivamente negociar la paz que sostener una guerra de un lado o del otro lado. Entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con la expectativa que tiene el presidente en cabeza del gobierno nacional de que estas sean las últimas elecciones locales, digamos, con alguna influencia o con alguna influencia armada en algunos territorios. Ahora, lo que sí queda claro es que se desmovilizan los ejércitos, se silencian las armas, pero los actores que han financiado y que han movilizado la guerra siguen presentes. Y también siguen presentes muchas de las causas que desde el punto de vista social, digamos, fueron detonantes para el conflicto armado en Colombia. Entonces nos queda todo un trabajo por hacer, digamos. Estamos haciendo un silencio de los fusiles, pero viene ahora la construcción de la paz como un estado de cosas mucho más sostenible, y creo que allá hay mucho por hacer. Doctora, alrededor de esta jornada hubo una aparente abstención por parte de los ciudadanos. ¿Qué faltó? ¿Conciencia ciudadana o pedagogía electoral? Yo tengo una tesis, y es que en las grandes ciudades donde se ha sentido cierta prosperidad, cierto desarrollo, cierto crecimiento económico, los ciudadanos, en la medida en que empiezan a resolver sus necesidades por la vía particular, porque han mejorado su ingreso per cápita, tienden a desincentivarse respecto a sus deberes civiles, respecto a sus deberes políticos. Es decir, paradójicamente, mientras las personas mejoran su calidad de vida, deberían tener una actitud mucho más proactiva con los deberes ciudadanos, pero lo que está ocurriendo en Colombia es todo lo contrario. La gente se desinteresa por lo público, la gente se desinteresa por lo colectivo. Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha faltado es una gran campaña de pedagogía, pero no para las elecciones, porque creo que esa es la historia que cíclicamente estamos repitiendo. Hacemos unas movilizaciones, hacemos una pedagogía solo para elecciones. Esto tiene que ser un trabajo de 4 años permanentemente desde el sector educativo, medios de comunicación, organizaciones privadas, en la medida en que Colombia entendamos de que la política y la democracia, digamos, es una institución importante para la sociedad. Creo que vamos a dar un avance importante en ese sentido. Doctor, ¿qué diferencias encontró entre este proceso electoral y otras elecciones regionales? Bueno, creo que en estas elecciones traemos un poco más de visibilidad de los candidatos. Yo siento que en este momento tenemos mejores candidatos en general en el resto del país a nivel de autoridades locales. Creo que todo el proceso de reforma política ha ayudado a que se vayan decantando las organizaciones políticas que compiten en esto, porque en esto se compite, las elecciones son para competir políticamente, y obviamente la sociedad civil, como lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Las organizaciones sociales, las ONGs, los gremios, los medios de comunicación en su conjunto han jugado un papel importante porque han hecho un trabajo de sensibilización con el votante,
adelante, pero también con las historias de aquellos que se postulan para ser candidatos. Entonces, creo que en los días anteriores y en la mañana de hoy se han detectado a través de medios de comunicación hechos donde candidatos que están incluso movilizando sumas importantes de dinero sin justa causa. Entonces, eso hace de que se esté filtrando cada vez más el ejercicio democrático. Falta mucho, falta mucho. Colombia viene de una cultura mafiosa y lo que estamos haciendo ahora es todo un trabajo de contracultura, y eso requiere tiempo, requiere educación, requiere cambio de hábitos, y en ese sentido estamos dando los pasos de manera correcta hacia el camino adecuado, pero tenemos que llenarnos un poco de paciencia. Si esperamos 50 años de guerra, ¿por qué no esperar 50 años más de paz sustentable? Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marcela, Fidel por la García, invitación. quien nos acompañó en este cubrimiento. Yo soy Marcela Castellón para Unicinco Reporta. Y de esta manera damos por finalizado este gran cubrimiento de Unicinco Reporta en elecciones. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron en Barranquilla, la región Caribe y Colombia. Así es, en los micrófonos estuvimos Juan Carlos Roa y mi persona Melisa Pestana, reportándoles toda la información de este último cierre de elecciones 2015. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que sean felices. Hasta luego.